Por otro lado, la vejiga, aquí vemos un carcinoma en la vejiga, en la pared de la vejiga. Esta pared es muy importante debido a que pues, es la que almacena la orina, los desechos de nuestro organismo, y pues el hecho de que hayan fugas o fallos en la pared implica, por un lado, que no se va a evacuar bien la orina, y por otro lado, pone en riesgo el tejido circundante, un riesgo infeccioso. Eh, los carcinomas también pueden presentarse aquí en el conducto, en el uréter. Eh, y en cuanto a la vejiga, pues también vemos las distorsiones en la arquitectura normal, como se puede ver aquí, no corresponde a la forma de la vejiga. Y aquí, por ejemplo, podemos ver un tumor ureto, urotelial eh, hacia el tracto urinario superior. Esto es más relacionado con el caso de estudio que vamos a presentar. Y también vemos el tratamiento en donde mediante un stent anticancerígeno pues se le Bueno, suministra el ahorita medicamento. vamos a hablar sobre el preproceso y sobre la segmentación. Vamos a utilizar dos casos de estudios, unos en riñón y otros en vejiga. Bueno, para este caso tenemos un ultrasonido de riñón. El equipo utiliza diferentes filtros como mediana, Wiener y gaussiano para hacer el preproceso, con el fin de mejorar el contraste que hay en diferentes zonas de la imagen. ¿Y para qué? Pues para facilitar el proceso de tree holding o de umbralización basados en el histograma, ya que como se ve es una imagen donde no se puede diferenciar muy bien los elementos en la región de interés. Bueno, una vez el equipo logró determinar cuál era el filtro adecuado para el proceso, pasan a la siguiente instancia en donde utilizan kernels, utilizan operadores morfológicos como erosión y dilatación y un filtro de entropía para determinar nuevamente cuál es el adecuado para realizar el tree holding. Entonces, pues como podemos ver en Prewit, en el gradiente, no se obtuvieron unos muy buenos resultados, al igual que en erosión y dilatación, en donde prácticamente se perdió más del 95% de la imagen, de toda la información. Mientras que el filtro de entropía resultó ser el mejor y se obtuvo una segmentación prácticamente de muchas regiones de la imagen. El filtro de entropía es una medida que se utiliza para la aleatoriedad en estadística, y en imagenología es muy común utilizarlo para hacer estudios de texturas. Es por eso que se obtuvieron tan buenos resultados con este filtro. Bueno, posteriormente el equipo empieza a realizar pues, el proceso de umbralización como lo veníamos haciendo en el curso, modificando el número de capas para obtener finalmente los diferentes objetos que queremos. Es aquí donde el equipo obtiene finalmente el algoritmo necesario para segmentar la imagen. Posteriormente utilizan ese algoritmo para segmentar diferentes imágenes que tenían patologías. Por ejemplo, en este caso logran segmentar una masa que estaba sobre la corteza renal y pues se pudo caracterizar. Aquí está la medida del tumor y pues es muy interesante ver cómo se pudo lograr esto utilizando técnicas de imagenología sin recurrir a la inteligencia artificial que está pues muy de moda como hoy en día. Bueno, hablando de inteligencia artificial, podemos hablar sobre nuestro siguiente caso, que es segmentación en vejiga. En la literatura es muy común encontrar técnicas de inteligencia artificial que logren segmentar la vejiga, y es que pues como mencionó ahorita el compañero Camilo, básicamente es un órgano muy sencillo, es solamente un saco eh, en donde está lleno o vacío. Entonces, pues para un algoritmo es sencillo segmentar dicho objeto de un fondo, ya que todo el objeto es regular, a diferencia del riñón que tenía diferentes elementos que podrían entorpecer la segmentación. Entonces,
encontramos un caso de estudio en donde utilizan técnicas de imagenología, que es pues básicamente lo que nos interesa. Entonces, pues aquí ya tenemos directamente la imagen filtrada, ya pasó por el preproceso por medio de un filtro pasabajas. Luego el equipo realiza el 3D holding tal cual como se realizó en el caso de segmentación en riñón. Luego de tener la imagen segmentada por medio de 3D holding, utilizan el operador sobre para únicamente quedarse con los bordes de la imagen. Una vez se tienen los bordes de la imagen, se procede a caracterizar y, pues como se puede ver en la imagen, logran medir el diámetro de la corteza de la vejiga, que es básicamente lo que se quería llegar en este caso de estudio. Y es uno de los principales problemas que se analiza hoy en día, ya que normalmente este saco tiende a romperse debido a lo delicado que es esta corteza. Y finalmente, pues cabe la pena resaltar, es un dato muy curioso que nos dimos cuenta y que lo mencionan mucho en la literatura, y es que basados en técnicas de imagenología, es muy importante diferenciar órganos basados en diferentes técnicas. Por ejemplo, en ultrasonido, la vejiga obtiene un nivel de escala de grises por debajo de 50. Es más, aquí en el centro podríamos estar hablando de un nivel 0 o 10, que equivale a negro, mientras que, por ejemplo, en tomografía computarizada la vejiga obtiene un nivel de gris por encima de 150. Entonces es muy importante, sabiendo qué tecnología estamos utilizando, qué modelo de imagen estamos utilizando, para poder realizar todo este preprocesamiento, todo este procesamiento que utilizamos, para que no se confundan elementos, para que se pueda segmentar un órgano y no se confunda con otro. Y pues es un tema muy interesante que requiere de mucha Bueno, en atención. esta parte tenemos alcance y limitaciones de la técnica, donde pues se pueden evidenciar diferentes alcances positivos, tales como no usar radiación y liberar iones que afectan tejido y órganos. Esto es muy importante, ya que pues entonces la podemos usar con mujeres embarazadas, personas que no pueden recibir de alguna manera u otra radiación, niños, entre otros. Tiene un bajo costo de operación al compararla con otras técnicas. Es mucho más barata que técnicas, por ejemplo, que usan ingeniería nuclear o resonancias magnéticas, entre otras. Es no invasiva, no requiere de una cirugía o algún método similar para poder tomar la imagen. Se puede determinar el tamaño y forma de los riñones y vejiga, señala lesiones, puede señalar quistes, tumores, entre otros, evidencia complicaciones de infección en el tracto urinario. Es una, pues, es una de las metas o propósitos que tiene este ultrasonido, una técnica muy sensible, gran velocidad de respuesta, claro, porque se hace en tiempo real, entre otras limitaciones. Localiza mejor aquellas discontinuidades que son perpendiculares a la red de sonido, y pues teniendo aquí que si hay un hueso o si hay una persona por lo menos muy obesa con mucho porcentaje de grasa, va a ser muy difícil tomar la imagen como tal. El personal debe estar calificado y generalmente requiere mucho entrenamiento de experiencia. Un factor muy importante que más adelante con un ejemplo les daré a conocer. Con frecuencia en personas mayores se puede observar retracciones en la superficie del órgano, lo que puede provocar confusión y diagnóstico errado. Con el tiempo, con los años, tus órganos van cambiando pues la superficie. Bueno, aquí en el ejemplo tenemos, se está haciendo ultrasonido de la próstata, pero el radiólogo detecta algo en la vejiga donde está la primera flecha. Entonces, pues a simple vista es algo muy difícil de detectar, pero por eso decimos, se necesita que el radiólogo tenga mucha experiencia y gran capacidad en esta lectura. Y después le pide al paciente que tome mucha agua y que cuando sienta ganas de ir al baño le volvemos a tomar ultrasonido y se dan cuenta que aparece en la segunda imagen de la derecha como algo que resalta realmente en la vejiga, y acercándolo se dan cuenta pues que es un tumor.
Otra limitación, pues que es, por lo menos si queremos ver el funcionamiento, el flujo, perdón, de sangre en la arteria o en la vena, en este ejemplo del riñón, pues se tiene que acudir a una ecografía Doppler renal para poder hacerlo. Entonces, otra limitación, como algo donde se queda corto este ultrasonido. Y bueno, muchas gracias.